átomo. Lo que ves es un átomo de hidrógeno. Aunque en la pantalla se ve grande, en realidad es pequeñísimo. ¡Mira! Este es un átomo de oxígeno. Es tan pequeño que nosotros no lo vemos. Sin embargo, flota en el aire. El hidrógeno, en cambio, hace parte fundamental del agua. Para que tengas una mejor idea del tamaño de un átomo, te diré que si juntaras 100 millones de átomos uno con otro, solo lograrías cubrir una superficie de 1 centímetro. El caso del hidrógeno es especial. Se dice que una sola gota de agua tiene 3 trillones de átomos de hidrógeno. Cada átomo tiene un peso. El más liviano es el del hidrógeno y el más pesado es el del uranio. A mediados del siglo XIX, un químico ruso llamado Dmitri Mendeleev propuso ordenar todos los elementos de acuerdo al peso atómico en una tabla periódica de los elementos, agrupándolos en filas y columnas según sus propiedades químicas, es decir, si eran gases o metales. Cuando Mendeleev elaboró la tabla, muchos elementos eran desconocidos. Los siguientes descubrimientos completaron la tabla, que hoy se ordena según el número atómico o número de protones, que como veremos a continuación se encuentran en el núcleo de cada átomo. Si nos acercamos más, por ejemplo, a este átomo de carbono, podemos ver que el átomo tiene partes más pequeñas que lo componen, un núcleo y 4 electrones. Es como un pequeño sistema solar en miniatura, donde el núcleo es el Sol y los electrones los planetas que giran en sus órbitas. El átomo está cargado de energía. En su núcleo se encuentran partículas positivas llamadas protones y partículas neutras o neutrones. Alrededor están las partículas con carga negativa o electrones. Los átomos se unen y forman moléculas como la que ves. Esta es la molécula de agua, compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y su fórmula se lee H2O. La fuerza de unión entre las moléculas determina los cambios de estados de la materia. Por ejemplo, en los sólidos, las moléculas están muy unidas entre sí. En los líquidos las moléculas están próximas, pero las fuerzas que las unen no son tan intensas. En los gases las moléculas se mueven de forma rápida y en todas las direcciones. Las fuerzas que las mantienen unidas son muy débiles. Por ello vemos que el humo se dispersa rápido en el aire. Volvamos a la parte atómica. En las reacciones donde intervienen los núcleos de los átomos, unas pequeñas cantidades de materia pueden transformarse en grandes cantidades de energía. Este tipo de reacciones son conocidas como reacciones nucleares. Los átomos liberan energía al romperse de manera natural. Pero en el laboratorio se hace mediante un proceso en el cual los núcleos de los átomos son bombardeados con neutrones a gran velocidad. Estos recargan el núcleo que a su vez se rompe, liberando gran cantidad de energía. Las cantidades de energía que pueden obtenerse mediante estos procesos nucleares superan en grandes proporciones a las que pueden lograrse mediante procesos químicos. Para utilizar la energía nuclear se emplean los reactores. Ellos canalizan y distribuyen este tipo de energía. La energía nuclear es utilizada para usos bélicos como la temible bomba atómica y usos médicos como la radioterapia. Sobre átomos y energía hay mucho que decir, pero ahora dejaremos el tema en este punto. ¿Te parece bien?